Hola, yo soy Andrés Godel Y yo soy Daniel Herrera. y bienvenidos a nuestro podcast. Aquí vas a escuchar nuestras experiencias y opiniones como profesores y aprendientes de español. Nos encanta explorar de todo, desde la didáctica para enseñar el español hasta cultura, cine, cocina y por supuesto los chismes. Y si eres profe de idiomas o estás aprendiendo español, este podcast es para ti. Así que prepárate para aprender, reflexionar y descubrir la mejor manera de enseñar y disfrutar del español. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo los francófonos adquieren el español y se integran en España. Por eso tenemos una invitada muy especial. Les presentamos a Florence Calves o Flo, como la conocen sus estudiantes. Es- Gracias. Bienvenida, es profesora de español online en su propia escuela, Z Lingua, donde acompaña a francófonos que viven en España o que planean vivir en España, a adquirir el español de manera natural e intuitiva. Y desde 2021 también comparte contenido en su canal de YouTube Zetalingua y ya ha ayudado a más de 500 personas a alcanzar fluidez en un ambiente relajado. Muchas gracias, Flo, por estar aquí con nosotros y por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Muy bien. Bienvenida, gracias por aceptar Perfecto. nuestra invitación. Gracias. Bueno, Bueno, para empezar, yo creo que sí, Daniel, vamos. yo quisiera preguntar, ¿qué fue lo que te motivó a crear Zetalingua y a trabajar especialmente con francófonos que quieren integrarse a España? Yo estudié, bueno, soy francesa, vivo en Francia, aprendí el español en la escuela y en la universidad estudié filología hispánica, que es como lo llaman en España, que es Sí, pues el idioma, la literatura, la historia, etcétera, de los países hispanohablantes. Y yo sabía que me gustaba enseñar, pero sabía también que no quería ser profesora para niños o adolescentes, porque sabía que no era mi público, ¿no? Entonces, después de algunos años de buscar un poco, decidí trabajar por mi cuenta y crear mi propia escuela de español y dar clases a adultos, porque yo disfruto más, tengo más, no sé si podemos decir talento. Hay gente que tiene mucho talento para enseñar a niños, a adolescentes, y yo no. Y enseguida los francófonos, pues era como lógico, porque yo soy francesa, mi idioma materno es el francés, vivo en Francia, era lógico, ¿no? Para mí enseñar a franceses o a francófonos, porque yo conozco el idioma francés y conozco también cómo es aprender o adquirir el español cuando tu idioma materno es el francés. Entonces, por eso siempre me ha parecido muy lógico tener este público, digamos. claro. Ok, interesante. Y estoy de acuerdo totalmente contigo porque como también un profe nativo, no nativo, creo que nos sentimos más cómodos, ¿no? Enseñando a las lenguas maternas que ya conocemos. Y Ujú. obviamente, a pesar de que tengamos una formación fuerte, siempre es complejo enseñar a estudiantes de diferentes lenguas maternas. Es un hecho, ¿no? Tenemos que estudiar más, que tener más conocimientos, etcétera, ¿no? Tú Sí. hablaste mucho sobre la diferencia entre enseñar a niños y adultos y Ujú, también ahí entra la teoría de adquisición y aprendizaje, ¿no? De un idioma. ujú, Entonces, ¿qué opinas tú sobre el concepto? Porque hay muchos mitos, muchas realidades. ujú. ah, ¿Qué piensas de estos dos conceptos? ¿Cómo juega un papel en tu clase de español? Entre aprender y adquirir, dices. Exacto. Ujú, Sí. Yo creo que como mi público son adultos y normalmente ya han aprendido inglés o incluso algunos ya han aprendido español en la escuela, en el colegio, pero no se acuerdan mucho.
y lo han aprendido con la manera tradicional, digamos, ¿no? Que es pues aprender de memoria conjugaciones, gramática, vocabulario y no tener una comunicación muy natural. Y bueno, veo que esto no funciona, porque si no, estas personas no estarían en mis clases a la edad adulta, ¿no? Esto ya habría funcionado en la escuela y ahora hablarían español bien. Pero como eso no funciona, o funciona para algunas personas que normalmente después nos dedicamos a, pues eso, ser profesores o traductores o algo así, pues yo cuando descubrí la adquisición, los principios de la adquisición del idioma, pensé, ah, vale, ok, ahora entiendo por qué no funciona el aprendizaje tradicional. Y yo es verdad que en mis clases las enfoco hacia la adquisición del idioma, es decir, algo mucho más intuitivo, mucho más natural. Enseguida, incluso para los principiantes, en la segunda, tercera clase, podemos tener una pequeña conversación que no es, a ver, yo voy guiando, obviamente, pero siempre doy un papel muy importante a la comunicación real. Además, como mis clases son clases individuales, obviamente tenemos que hablar, tenemos que tener un diálogo, ¿no? Aunque sea mínimo, pero la otra persona también está ahí, el estudiante está ahí para empezar a hablar, ¿no? Entonces... yo siempre enfoco mis clases a un material también que es muy, voy a decir lúdico. Sé que es normalmente una palabra que aplicamos más al ambiente con los niños, pero yo no quiero que mis clases sean clases de pura gramática, de aprenderse de memoria reglas y conjugaciones, porque pues esto, para eso existe la escuela y, y obviamente así no funciona. Entonces yo siempre intento tener documentos de la vida real también, porque normalmente mis estudiantes o ya están viviendo en España o se lo están pensando. Entonces ellos van a tener un uso del idioma en la vida de todos los días, ¿no? Entonces también necesito enfocar mis clases a un español natural y un español de España cotidiano, porque yo misma aprendí en clases palabras o expresiones que después en la vida real nunca he usado. Entonces, para mí estos diferentes aspectos son las cosas más importantes para mis clases y para el tipo de público con el que trabajo. Claro. Y en tu experiencia, ¿cuáles son, digamos, los principales retos o bloqueos que un francófono enfrenta aprendiendo el español? Pues, a ver, cuando eres francófono y aprendes español, claro, no es el idioma más difícil de aprender porque son idiomas romances y hay muchas cosas en Ajá, común, ¿no? sí. Sí. Ujú. Entonces, muchas veces decimos que si tenemos una palabra en francés y le añadimos una O o una A al final, ya tenemos la palabra española, ¿no? No es verdad, obviamente, pero a veces funciona, ¿eh? Sí, a veces. Sí. Em, yo diría que en el caso de mis estudiantes en particular, lo más difícil es hablar, porque normalmente, pues eso, son personas que tienen bueno, que han aprendido idiomas en la escuela y el sistema escolar en Francia es muy, nos enfocamos más en lo que no está bien, ¿no? Entonces, normalmente tenemos una buena nota en Francia, se consideraría una mala nota en otros países a lo mejor, ¿no? Porque no puedes llegar a la perfección. Entonces, algo siempre estará mal. Este es un poco nuestra forma de pensar en Francia en general. Y cuando aprendes un idioma, esto es un problema a la hora de hablar porque muchas veces mis estudiantes quieren alcanzar la perfección o
si no está perfecto, no van a hablar. Y yo misma, eso fue mi caso también, ¿eh? Cuando llegué a España, me costaba mucho hablar porque pensaba, no, pero voy a decir algo que no está bien, a nivel gramático quiero decir, o este verbo no está bien conjugado, no sé qué. Y entonces eso, claro, te impide hablar. Y yo siempre les digo, bueno, pues es mejor decir algo que no está perfecto que no decirlo, porque incluso una persona que habla su idioma materno comete errores. O sea, yo no hablo perfectamente francés, no hablo perfectamente español tampoco, pero bueno, eso no me ha impedido vivir en España, enseñar el idioma, estar haciendo un podcast con vosotros. Y, y entonces esta forma de pensar para mí es el mayor reto que tienen mis estudiantes y que tienen los franceses en general a la hora de aprender el español y cualquier idioma en realidad. Pero bueno, yo lo veo con el español, ¿no? Este bloqueo a la hora de hablar porque quieren que todo esté perfecto. Wow. Mm. Yo quiero resaltar dos cosas. Yo creo que es muy importante para nuestros oyentes y el público en general. Y también quiero preguntar luego a Florence, porque está relacionado muy a la cultura, ¿no? Estamos Ujú. hablando ahora mismo de la cultura. Y en primer lugar, quiero enfocar mucho porque es al final una iniciativa, este podcast es una iniciativa de los dos, de Daniel y yo. Y yo como un hablante no nativo también tenía el mismo miedo, hablar en un Sí, podcast sin un guión. ¿No? Ahora claro. estamos hablando así, directamente, y obviamente hay errores que cometo, hay cosas que quizás no, quizás son mejores, quizás no, pero al Sí, final es mucha práctica, es sí. tener un poquito de confianza en ti mismo, y lo que tú dices, Florence, es como quitar este miedo, es mejor hablar mal que no hablar nunca, Que no ¿no? hablar nunca, porque yo es lo que hacía al principio. Bueno, entre que cuando llegué a España yo tenía 20 años, entre esta forma de pensar y que yo también era tímida, entonces no hablaba o muy poco. Bueno, eso tuvo una consecuencia positiva, digamos, es que yo escuchaba mucho, ¿no? A la gente, escuchaba mucho, por ejemplo, yo iba sentada en el autobús y escuchaba a la gente alrededor, no escuchaba, sí, sí, claro, escuchaba lo que decía, porque me gusta el chisme también, pero sobre todo escuchaba cómo la gente se expresaba. Y entonces eso para mí fue muy importante a la hora de pues eso, de adquirir palabras cotidianas, expresiones a lo mejor un poco coloquiales, etcétera. Pero es verdad que en un momento cuando vives, sobre todo cuando vives en el país, en España en este caso, tienes que hablar español sí o sí, porque en España no puedes vivir tu vida, bueno, quizás en Madrid o en Barcelona, pero no puedes vivir tu vida si no hablas español, solo con el Exacto. inglés y mucho menos con el francés. Entonces, y normalmente los españoles, yo la experiencia que tengo es que si haces el esfuerzo de hablar español, aunque no lo hables bien, te van a decir, "Oh, qué bien hablas, qué bien hablas". Ujú. Entonces, no es como, por ejemplo, en Francia, mis amigos extranjeros que aprendieron el francés, cuando al principio, cuando llegan a Francia y empiezan a hablar francés, los franceses cambian al inglés automáticamente diciendo, uy, qué mal habla francés. No, los españoles es al contrario. En cuanto ven que haces el esfuerzo, pues te felicitan. Entonces no Y ahí hay, va no mi hay segunda peligro. pregunta. Y yo creo que ahora no es una pregunta, ya respondiste. Tú dijiste que los franceses son muy perfeccionistas, ¿no? Entonces, yo creo Sí, que es como un componente cultural a lo que están, por lo que están sufriendo los franceses mismos, porque tú dijiste misma que cuando estabas aprendiendo español querías ser perfecta o sí. otros franceses quieren hacerlo. Y yo creo Mm, que también lo esperan de los extranjeros, ¿no? Que hablen sí. perfectamente el francés. Sí, 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 sí. Sí, sí, esto es el problema. Creo que en Francia normalmente nos gusta si los extranjeros hacen el esfuerzo de decir bonjour o algo así, o Ujú. merci o au revoir en francés. Pero luego, si, aunque quieras comprar pan, ¿eh? Si eso no lo haces en un francés perfecto, te van a cambiar al inglés o te van a decir qué. Y no es.
no es mala educación, porque sé que los franceses podemos parecer un poco maleducados o antipáticos, pero es eso, es nuestra cultura y nuestro sistema de educación nos llevan a ser así. Bueno, también hay gente maleducada, os lo Claro, digo, en pero todos los países. normalmente sí. Pero sí, yo quería simplemente acotar que en mi experiencia, cuando aprendí francés en el sur, en Montpellier, en gran general, la experiencia fue muy cálida, como la describes tú, los españoles. Cuando pedí Ujú, pan, cuando hacía el mercado, muy pacientes y muy agradecidos de que estaba haciendo el esfuerzo. Y eso me ujú. motivó mucho. Vale, Eh, sí. pero al subir un poquito más al norte, a París o más al norte, ese perfeccionismo se iba intensificando. Pero las experiencias varían también. No todos reaccionan de la misma manera, no todos te van a responder en inglés. Así como en España, No. no todos van a ser tan agradecidos, ¿no? Hay gente también bastante impaciente en España, pero sí, Florence, además de esta motivación de que los nativos reciban de manera tan cálida tu esfuerzo, tú como profesora, ¿qué herramientas, qué técnicas has visto que ayudan a superar este bloqueo, darles esta motivación para practicar y hablar? Em, bueno, yo como trabajo con los principios de adquisición y cuando conocemos esto sabemos que no hay que forzar al estudiante a hablar enseguida. Yo no les pido que hablen y que hagan frases desde la primera clase, ni mucho menos. Lo que voy introduciendo son pequeños momentos de comunicación natural. Por ejemplo, una cosa que es muy tonta, pero siempre empiezo mis clases diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo? Porque normalmente tenemos una hora cada semana, entonces siempre pregunto por el fin de semana. ¿Qué hiciste durante el fin de semana? Y cuando son principiantes les doy un PowerPoint con diferentes opciones, pues fui a tal sitio, vi la tele, leí un libro, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, darles mucho vocabulario, muchas palabras para que ellos puedan apoyarse en esto y y no decir, ala, venga, hazme una frase sobre este tema o hazme una frase con estas palabras. No, 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 en absoluto. Luego tengo que decir que cuando mis aprendientes vienen en una clase individual, normalmente es porque tienen la motivación ya de hablar. Pero introducir momentos de comunicación personal, de cosas porque a todos nos encanta hablar de nosotros mismos, ¿no? Entonces, si yo te pregunto, te digo, ¿qué hiciste durante el fin de semana? Tú me vas a responder. Yo tengo que darte el vocabulario si tú no lo conoces, pero no te puedes quedar así en plan, porque todos hicimos algo durante el fin de semana. Y entonces, pues eso, personalizar mucho las clases, hacer muchas preguntas que llamamos PQA, Personalized Question and Answer, ¿no? Como preguntas personalizadas. Sí, llevar al estudiante a hablar de sí mismo normalmente funciona, porque siempre tienes... Y si me responden en francés, no pasa nada. No pasa nada. Yo después traduzco al español. Si les falta una palabra, no pasa nada. También eso es la ventaja, ¿no? Porque yo como hablo los dos idiomas, pues si me dices la palabra en francés, te la puedo traducir al español. Entonces, tener clases muy personalizadas, tener un trato muy personalizado, eso es lo que yo creo que me ayuda a de- a desbloquear a los alumnos. Entiendo. Interesante. Yo creo que hay muchas técnicas que todos tenemos en común, ¿no? Por ejemplo, esta cosa de preguntas personales, ¿no? Siempre los estudiantes se motivan bastante o siempre quieren hablar algo aunque no tengan el vocabulario, ¿no? Sí. Entonces yo creo que siempre funciona, especialmente para niveles básicos. De Mm. hecho, hoy con mis estudiantes estábamos hablando sobre exámenes internacionales. Y nivel básico es algo relacionado con la descripción, ¿no? Mm. Describir
luego entra la narración y al final la argumentación en niveles avanzados. Entonces yo creo que es una muy buena forma. Am, Florence, para terminar esta primera parte, nos gustaría saber también cuál es el componente cultural que te motivó o que te ayudó a seguir aprendiendo español y enseñando español. Por ejemplo, ¿estuviste en cuál parte de España tu dialecto está inspirado o tiene más influencias de qué parte de Ujú. España? ¿Cómo fue este aprendizaje y el Mm. proceso de enseñanza? Yo estuve viviendo en Galicia, en el noroeste de España, Ujú, que es una región que a mí me encanta porque yo soy del noroeste de Francia, de Bretaña. Y el noroeste de España y el noroeste de Francia se parecen mucho, el tipo de paisajes, estamos cerca del mar, el carácter de la gente también. Y cuando yo estaba en Galicia y decía que era bretona, la gente siempre me decía, ah, Bretaña, yo he estado en no sé qué pueblo ahí perdido. Y bueno, por eso también a lo mejor sentí una acogida tan cálida que después quizás en otra ciudad no habría sentido, pero como las dos regiones pues tienen se tienen mucho cariño la una a la otra. Luego estuve también en Extremadura, en el suroeste, y en Madrid. Y bueno, yo creo que tengo un español de España que llamamos neutro o estándar, que es el español del norte de España, ¿no? Cuando viví en Galicia sí que tenía un poco de acento gallego, pero ahora no, lo he perdido. Entonces, a veces cuando tengo estudiantes que quieren mudarse al sur de España, a Andalucía, donde tienen un acento muy fuerte, les digo, busco cosas, audios, ¿no? Para entrenarles un poco al acento andaluz. Pero si no, normalmente sí es verdad que enfoco las clases mucho al español de España porque es el español que domino y por eso también digo que enseño español a franceses que se quieren mudar a España porque es la variedad de español que yo puedo enseñar, ¿no? Mm, Conozco las diferencias generales entre el español de España y el español de Latinoamérica, pero entre los países yo no puedo decirte voy a enseñar el español de Colombia porque conozco chévere y ya está, más o menos, ¿no? Entonces, am, y sí, por eso yo enseño español de España, porque es el español que conozco básicamente. sí, chévere. 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 Eso sí, no, pues es mi palabra favorita, de hecho, de Sí. pues, el español de Latinoamérica, yo creo que, o la variedad andina, mejor dicho. Ujú. Sí, pero bueno, yo creo que al final todos los profesores tenemos un fuerte dialecto o al menos una habilidad fuerte en la enseñanza de un cierto dialecto, especialmente como profesores no nativos. Y yo creo que es también con nativos, ¿no? Por ejemplo, no sé, Daniel, ¿qué opinas tú? Sí, ¿Te eso, sientes más cómodo? sí, eso estaba pensando, como si yo pudiera ayudar a gente que quiere emigrar a España, pues les enseñaría mi variedad, no sé qué tan útil sea. Pero sí, claro, pues soy especializado aquí en gente que está intentando adaptarse y vivir en Colombia, precisamente por todo el contexto cultural y pues todo ese bagaje que uno les puede transmitir, ¿no? Sí, uno se especializa. Claro, sí, sí, es lógico. Y lo que has dicho, no solo es el idioma o la variedad del idioma, sino también la cultura. Ujú. Porque yo, por ejemplo, no conozco nada de la vida cotidiana en Colombia o en Argentina pero en España yo te puedo decir las diferencias culturales que hay entre Francia y España. Te puedo contar algunas anécdotas, algunos datos curiosos o cosas así. No tengo experiencia, estuve de viaje a México, pero no, no, ¿sabes? No soy especialista o puedo mirar series en español de México, ¿vale? Lo entiendo, ¿no? Si, por ejemplo, tú, Daniel, si enseñas español colombiano
a una persona que va a irse a España, la van a entender. Pero bueno, no es, sí, creo que tenemos pues lo que has dicho, ¿no? Un poco una especialidad y Sí, también es algo afectivo en mi caso, porque en mi caso, y creo que cuando eres profesor de un idioma, cuando enseñas un idioma, yo también tengo una relación afectiva con España, ¿no? Entonces, por claro. ejemplo, si me dices que vas a visitar Galicia, yo te voy a recomendar muchas cosas porque viví ahí, porque es una región que me gusta, es un país en general de España que me gusta. Entonces, tengo también esta relación afectiva con el país, con la cultura, que, que me, que me lleva a ser mejor profesora de español de España que de español de Argentina, quizás. Ujú, ujú. Total. Interesante, ¿no? Porque en mi caso tengo como obviamente una fuerte relación más con Colombia, pero estuve en España también y me encantó la relación que tuve con este país. Y en India es es un poco diferente la dinámica porque como no tenemos una relación, no sé, geográfica ni con Latinoamérica ni con Europa. Ujú, Además, acá ahora en India la gente se está interesando mucho por viajar a Latinoamérica. Entonces yo creo que tenemos un público para los dos. ujú, Tenemos la gente interesada en viajar a España y también a Latinoamérica. Y aún más ahora son profesionales que quieren trabajar con Latinoamérica en tecnología, en ingeniería. Y es otra cultura totalmente, ¿no? Tenemos que hablar más de la cortesía, vocabulario más profesional, etcétera. Entonces yo creo que este ámbito es muy como cambiante, ¿no? Siempre estamos aprendiendo cómo funciona la cultura de las empresas, cultura fuera de la clase, cultura local, ¿no? ujú. Entonces me parece interesante este concepto que pues es otro podcast totalmente, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que con esto tomamos una pausa y nos vemos después de este corte comercial. Gracias a nuestros oyentes por escuchar el episodio de hoy y queremos promocionar la página web de Florence, zlingua.com, y también la pueden encontrar así en Instagram y YouTube, Zlingua en las redes sociales. Ella es una profe de Francia y es experta de integración para los francófonos en España. Entonces, si quieren, si ustedes saben francés y quieren integrarse en la cultura española, pueden contactar a ella a través de las redes sociales mencionadas en la descripción de este podcast. Muchas gracias. Gracias, Florence. Bueno, ya estamos de regreso con nuestra invitada, Florence Calves, y vamos a seguir hablando sobre la integración cultural y la vida en España para aprendientes del español. Eh, pues, Florence, te quiero empezar preguntando, para ti, ¿qué papel juega el sentirse parte de una comunidad para poder hablar su lengua? Em, no sé si es eso o si es al revés, porque yo creo que hablar el idioma te permite sentirte parte de la comunidad. Porque como decía antes, en España, quizás si vives en Madrid, en Barcelona y todos tus amigos son extranjeros, puedes hacer tu vida en inglés, pero si no, tienes que hablar español, sí o sí. Am, y para mí hablar español cuando vivía en España era, bueno, claro, yo estudiaba español en la universidad, entonces cuando me fui a España era para hablarlo mejor y tener la experiencia, ¿no? de vivir en el país. Pero para mí es fundamental hablar el idioma cuando vas a vivir a un país, y sobre todo entre el francés y el español, bueno, no es muy difícil aprender, claro, si te vas a vivir a India quizás sea más difícil dominar el idioma, pero em, yo creo que sin el idioma no puedes conocer realmente la cultura, no puedes conocer realmente el país, la gente, porque también para mí es importante relacionarse con la gente de ahí, ¿no? Para poder entender realmente el país, la cultura, la historia, sí, las Y costumbres. también tu realidad, ¿no? Es como
al final no estás aprendiendo nada de la otra cultura o del país si no conoces la lengua porque no sabes cómo piensa la gente afuera o qué diferencia hay, porque muchas veces, la mayoría de las veces, las diferencias son buenas. Aprendemos mucho, aprendemos, ok, esto se puede hacer de esta forma, esta receta se puede hacer de esta forma, o ok, es el truco para lograr esta meta, no sé. Hay muchas cosas yo creo que son fascinantes, que yo sobre todo me enfoco mucho en la gastronomía cuando viajo, entonces, oh, en Colombia se cocina aquí, así, en Perú se cocina así, o la sopa, por ejemplo, es súper latino, ¿no? Es como las sopas. Entonces, la sopa en Francia es diferente, la sopa en España, Colombia, en Perú, en Argentina. Entonces, uno aprende mucho. Después de conocer la lengua es imposible entrar en los trucos y las culturas, ¿sabes? Como ¿cómo se dice? Como competencias, mejor dicho, micros que tienen Ujú. cada persona, ¿no? Sí, y al final aprender una lengua extranjera es también aprender a ver el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Mm, Desde otro lugar. Entonces sí me parece muy, muy importante lo que dices, como que no es que una cosa lleve a la otra, sino que al hacer una, pues se ejerce esa competencia en el otro dominio. ujú. Sí, Bueno, claro, sí, sí. yo creo que aprender un idioma, incluso vivir en el país, te transforma como persona, ¿no? Porque es una nueva experiencia, lo que has dicho es una nueva forma de ver el mundo. Aunque, claro, visto desde Colombia o desde India, Francia y España son dos países muy pequeños que están juntos en el mapa, pero aún así tenemos nuestras diferencias y puedes descubrir cosas y puedes darte cuenta de que pues tu manera de vivir no es la única y quizás hay cosas, porque por ejemplo yo ahora vivo en Francia, pero hay cosas de España que echo de menos, ¿no? Que digo, ay, qué bien, me gustaría hacer esto en Francia o que la gente hiciera esto en Francia. Y al revés también, a veces cuando vivía en España pensaba, ah, pues esto de Francia quizás podríamos adoptarlo aquí. Entonces, sí. Y ahí va nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son los choques culturales, en tu opinión, que enfrentan los franceses cuando van a España? Como un ejemplo, dos ejemplos. Mm. El ejemplo que creo que mucha gente conoce son los horarios, que en España son muy diferentes, los horarios para comer, sobre todo, ¿no? Que todo lo hacen más tarde comparado con Francia. La mañana es mucho más larga porque en Francia normalmente la pausa para comer es a las 12 o a la 1 hasta las 2 y después ya tenemos la tarde y cenamos a las 7:30, 8. Y en España, pues ellos comen a las 2, a las 3, hasta las 4 y luego ya cenan a las 9, a las 10, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso puede ser un poco... A mí me costó Chocante. un poco Sí. adaptarme a la hora de la cena. Yo tenía un hambre horrible a las 9 de la noche, pero bueno, ya te adaptas. Y luego, otra cosa que siempre les digo a mis estudiantes es que en España, España no es solo sol y playa, porque en Francia, España muchas veces es un país para las vacaciones. Y Ujú, cuando los franceses se van de vacaciones a España, pues van a la costa, a Andalucía, hay sol, playa y tal. Pero hay otras cosas en España. Bueno, primero a nivel de clima, hay regiones en el norte donde llueve, por ejemplo, ujú. y hay toda una España interior que es menos conocida que la España de la costa. Y entonces eso a veces sorprende un poco a mis estudiantes que solo piensan en, no es un choque cultural en sí quizás, pero es algo que se desconoce un poco en Francia. Ujú. Y es que, pues, y también es un país muy, muy diverso a nivel de idiomas, ¿no? Porque no solo se habla español o castellano en España, a nivel de paisajes, a nivel de gastronomía. A veces, sí, en Francia tenemos este estereotipo de España, sol y playa, pero no, no solo es eso. Total. Wow. Me parece muy interesante porque Francia también tiene los dos, sol y playa, pero los Sí. franceses van a España para disfrutar de esto.
Sí, porque hay más sol y más playa en España. Tiene sentido. Eh, Wow. Sí, Florence, Daniel. además de hablar francés, español, en este momento también estás aprendiendo portugués, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo influye tu experiencia como estudiante en tu trabajo como profesora? Yo creo que está bien cuando eres profesor o profesora ponerte en el sitio del alumno, ¿no? Porque a veces yo sé que, por ejemplo, como profesora tengo una tendencia a querer ir rápido, ¿no? A veces digo, "Ah, vamos a hacer esto y después vamos a hacer otra actividad y después otra para que el alumno no se aburra. Y como alumna en clase, porque ahora no, pero antes tenía clases particulares de portugués, y como alumna a veces pensaba, tenemos muchas actividades y estamos yendo un poco rápido. Y eso me hizo reflexionar y me hizo pensar que yo quizás hacía lo mismo. Entonces creo que esto me llevó también a ir un poco más despacio, a tener más cuidado. Y, y también es verdad que yo a mis alumnos siempre les digo, tienes que ver esto, porque soy muy entusiasta, ¿no? Porque me gusta el idioma, el español me gusta la cultura, etcétera. Entonces les digo, tienes que escuchar este podcast, tienes que ver este video, tienes que hacer esto, lo otro. Y en realidad ellos no tienen tiempo porque tienen un trabajo, tienen una vida, etcétera. Entonces yo me doy cuenta de que me gustaría ver y escuchar muchas cosas en portugués, pero no tengo tiempo porque tengo trabajo, la vida y tal. Entonces a veces sí, pienso, sí, es verdad que a mí tampoco me da la vida para hacer todo lo que quiero hacer en portugués, entonces a ellos tampoco les da la vida para escucharlo y verlo todo en español. Totalmente de acuerdo, sí. Hay que ponerse en los zapatos de nuestros estudiantes Ujú. y desarrollar esa empatía para ajustar y tener esa paciencia y poder comprender que nosotros también, pues, tenemos los mismos retos. Qué importante. Que, Exacto. que todos estamos viviendo la misma vida adulta. Así. Sí. Bueno, yo creo que con esto vamos a la última pregunta y es más una curiosidad, mejor dicho, es Florence como como un estudiante de idiomas, como una profesora de un idioma extranjero. ¿Cuál es cómo te ves en el futuro? ¿Qué ves haciendo dentro de la comunidad de L, de español como Ujú. lengua extranjera? ¿Y qué estás esperando de tu proyecto de Lingua con los francófonos? También para animar un poquito a nuestros estudiantes y profesores de lo Ujú. que podemos lograr en el mundo de las lenguas, ¿no? Con la inteligencia artificial, con tantas movidas, con tantas actualizaciones. ¿Cómo te ves integrando todo esto en el futuro? Eso es una gran pregunta. ¿Qué hacemos todos nosotros, no? Sí, claro. Hombre, claro, la inteligencia artificial ahora, yo quizás soy un poco, no sé, pero yo quiero creer que siempre necesitaremos profesores humanos porque las personas que aprenden idiomas los aprenden para comunicarse con otros humanos. Bueno, Entonces, puedes ayudarte con la inteligencia artificial. Y de hecho, en mi canal tengo un video donde hablo de Duolingo, que me parece fantástico, Duolingo, pero eh, no vas a poder hablar con otro humano, no vas a poder tener una conversación si solo practicas con Duolingo. Entonces, para mí es fundamental la presencia de un profe humano, aunque nos podamos ayudar de otras herramientas de inteligencia artificial, no sé, quizás, pero bueno. Entonces, eso, y luego, hablando de realmente mi proyecto, estoy desarrollando ahora clases em, por WhatsApp, porque a veces la gente no tiene, pues lo que digo, ¿no? Que no le da la vida a hacerlo todo, entonces no tiene tiempo para tener una hora de clase a la semana sentados frente al ordenador. Entonces las clases
así asíncronas, ¿no? Que Sí, llamamos, que no estamos, el profesor y el estudiante no están al mismo tiempo en haciendo directo. la clase, exacto. Me parecen una gran herramienta para, pues, para adaptarse al horario de cada uno. Y entonces lo que hago es que tenemos un tema, yo voy enviando. Puede ser un vídeo, puede ser un texto, un artículo, un audio, etcétera. Y luego durante la semana vamos intercambiando por WhatsApp. Yo hago preguntas, el estudiante me responde, yo corrijo y mantenemos una conversación asíncrona, ¿no? Y eso también lo bueno es que te fuerza un poco a hablar el idioma un poquito cada día. Entonces, esto es un proyecto. Luego también con una compañera que es española, pero que vive en Inglaterra, estamos desarrollando una inmersión lingüística en Canarias. Hicimos la primera edición el año pasado en enero. Lo vamos a hacer en enero del año que viene, que va a ser una semana de inmersión en Gran Canaria. En enero, además, es fantástico porque en Europa es el invierno y en Canarias es sol y playa. Entonces, tendremos clases por la mañana, visitas, actividades por la tarde. Esto es algo que quiero desarrollar con ella también. Y luego, pues siempre surgirá algún proyecto, siempre, porque lo que te decía antes, Amrit, que cuando eres en tu camino de emprendedor, tienes proyectos y te Sí, surgen o a veces descubres algo, o a veces conoces a alguien o a otro profesor o a otra profesora, que surge sí, una claro. colaboración o algo así. Entonces, yo no te puedo decir qué voy a hacer dentro de 5 años porque no Sí, tengo. Quiero seguir enseñando español, eso sí, pero de qué forma exactamente no no te sabe. lo puedo decir Ujú. porque, bueno, pues eso también es lo bueno de trabajar por su cuenta, es tener esa flexibilidad, ¿no? Entonces, Claro, yo seguiré ayudando a franceses a descubrir la cultura española, el idioma español, a vivir en España, pero seguramente de diferentes formas. Qué claro. interesante. Me llama mucho la atención las Ujú. clases asincrónicas por WhatsApp. Eso es algo que de pronto Ujú, eh, a futuro podemos integrar en Casa de L también. Me parece muy interesante, sobre todo hoy en día Sí, que, como tú dices, nadie tiene tiempo casi para apartar una hora a la semana para practicar un idioma. claro. Claro, te da mucha flexibilidad. Bueno, yo trabajo con personas que viven en el mismo país o en la misma zona horaria que la mía, pero si trabajas con personas que viven, por ejemplo, tú estás en Colombia y enseñas español a personas que están en India, pues es difícil cuadrar un horario para la clase. Mm, Entonces, eso te da mucha flexibilidad, pero yo creo que eso no quita el contacto humano, ¿no? Porque con no, esta forma de dar clases también tengo momentos de clases en línea, en el mismo momento, en directo con los alumnos, porque eso me parece también muy importante, tener claro. este contacto en directo, este contacto humano. Sí, Porque al final es el toque humano y es el toque emocional que tú das a tu curso. De hecho, estoy desarrollando ahora mismo un curso pequeñito, pequeñito, de forma asincrónica, 100% en línea. Obviamente es un esfuerzo muy grande por parte del profesor porque tiene que saber, tiene que tener mucho conocimiento y tiene que tener cierta experiencia para incluir las dudas, preguntas frecuentes dentro del curso ya y no para quedarse con tantas dudas después de terminar el curso, ¿no? Entonces yo creo que sí, me parece una iniciativa muy importante y muy buena para estos tiempos, ¿no? En 2026, yo creo que en el próximo año ya tendremos más y más posibilidades de cursos asincrónicas y los estudiantes normalmente tienen tiempo cuando los profesores no, o no Claro. tenemos el mismo horario disponible porque todos Ujú. estamos trabajando mínimo 2 trabajos hoy en día, o 3, o no sé qué. Entonces yo creo que es una muy buena modalidad y todos sabemos que funciona. Antes de COVID o antes de la pandemia ya teníamos ciertas dudas, pero a lo largo de pues, los años
ya sabemos que hay muchas posibilidades y funcionan estos cursos. De hecho, más que las aplicaciones que tenemos, porque otra vez tenemos el componente humano a estos Ujú, cursos. Gracias a esto. mm. Bueno, yo creo que con esto terminamos. Muchas gracias, Flo, por Gracias. compartir tantas cosas interesantes y conocer un poquito más Francia, de una francesa. Sí. Bueno, y esperamos que hayan disfrutado mucho de este episodio. Gracias a Florence por compartir su experiencia y su visión sobre la adquisición del español y la integración de los francófonos en España. No olviden seguirla en su canal de YouTube, Lingua, para conocer más sobre su escuela online. Y si te gustó este episodio, por favor, compártelo con otros profes o estudiantes de español. Y síguenos en Casa de L para saber qué es lo que viene en el canal. Y déjanos saber en los comentarios qué experiencias o consejos tienen sobre aprender español o integrarse en un nuevo país. Nos encantará leerlo. Hasta la próxima. Gracias, Flores. Hasta la próxima. Gracias, adiós.